Las mujeres indígenas no solo son de México, sino en todo el mundo. Estuvieron y están en el centro de la transformación, en sus comunidades, pueblos y naciones, pero desafortunadamente también son objeto de discriminación. Escuchemos en voces de Julieta, Paola, Mónica, Emma, Lulú, Sofía y Quique, Tillatgua, Sucio en Totonaca, un cuento escrito por Selene García Escobedo. Debo suponer que no domina otro idioma aparte del español, ¿cierto? Preguntó cortantemente la mujer que la entrevistaba. Tenía el cabello planchado, maquillaje cargado y un traje que, aunque elegante, tenía manchas. Bueno, mi familia es de Gutiérrez Zamora. Hablo totonaco. No, me refiero a verdaderos idiomas, como el inglés. Explicó con evidente fastidio. No, señorita. Reinó un incómodo silencio. Seré directa. Su perfil no es precisamente lo que estamos buscando. Lo siento mucho. Pero cuento con la experiencia, señorita. Anteriormente trabajé en una fonda, pero por la pandemia me quedé sin empleo. Dijo desesperadamente la joven mujer. Verá, aquí llega mucho extranjero. Entenderá que debemos hablarles en inglés para su comodidad. Y desgraciadamente no cuenta con el idioma. El anuncio de mesera no señalaba el requisito de idioma. Creímos que estaba sobreentendido, más que nada por la zona. No iba a mentir, se sentía indignada. Además, su aspecto tampoco se ajusta a la imagen de nuestro local. ¿Mi aspecto? Entonces es por eso. Ya entendí. Señorita, muchas gracias por su tiempo. Se acabó. Ya había pasado por esta misma situación muchas veces y nunca terminaba bien para ella. Le resultaba inconcebible ser rechazada cada vez que solicitaba trabajo por algo tan superficial. Antes de que su paciencia acabara, decidió salir de ahí. Era obvio que no iban a contratarla, así que no tenía caso seguir perdiendo el tiempo. Luego de su fallida entrevista, decidió descansar en un parque cercano. Se sentó para tranquilizarse y, una vez ahí, su rostro sentía que la frescura del aire le golpeaba ligeramente, mientras su cabello, una muy rizada y larga cabellera negra, se movía ligeramente. Su oscura piel obtenía una grata sensación por la exposición a ese cálido sol y ese viento arrullador. Su falda anaranjada se ensució un poco, pero no era nada de qué preocuparse. Recuperando un poco de la paz que le habían arrebatado en aquel lugar, Paxcat notó las miradas llenas de extrañeza hacia su persona. No es como si no estuviera acostumbrada a eso, pero seguía siendo incómodo. ¿Por qué siempre era así? Fue ahí que la muchacha comenzó a reflexionar sobre todo lo que implicaba ser alguien como ella. Desde que se mudó a la Ciudad de México, la vida no le había sonreído de la manera que ella pensaba. La habían rechazado de varios trabajos sin siquiera leer sus papeles. Bastaba con verla para recibir una invitación hacia la salida del establecimiento, y lo mismo ocurría cuando entraba a cualquier otro sitio. Recordó que en alguna ocasión ingresó a una plaza comercial, de esas que resultan ser una sucia plaga en la ciudad, e inmediatamente después un grupo de policías le seguían el paso. Optó por retirarse del lugar sin haber llegado a su destino. Únicamente entró para comprar una botella de agua, pero parecía que no era la zona adecuada para ella. A su memoria vino también aquella ocasión en la que, perdida en el Zócalo, decidió acercarse a un policía de traje sucio que vigilaba el tránsito. Quería preguntarle por una calle que buscaba, pero apenas cruzó palabras con dicho hombre, este le pidió que se retirara, pues no podía atenderla. Al cabo de unos minutos lo vio sonriendo y ayudando a un par de estadounidenses sin ningún problema. Sabemos lo que piensan, debería volver a su lugar de origen para evitar este tipo de situaciones. Ella tampoco disfrutaba estar en una ciudad desconocida. Estaba ahí por necesidad, y en Veracruz, de donde era originaria, tampoco se sentía cómoda. La criticaban por todo, por eso huyó. Sus oídos podían escuchar lo mismo de siempre. Mira, ya dejaron al Chitzeque. Pobre Chitzeque, seguro que era mala esposa. Llegando a su casa, limpia como siempre, encontró a Natalia junto a su hija de 5 años.
Esa niña linda, causante de su más sincera ternura y su más fuerte repudio, su tristeza y alegría, su enojo y felicidad, sus lágrimas y risas. Nunca lo admitiría, pero en ocasiones no se sentía con ganas de ser responsable de un bebé. Deseaba vivir su vida sin más preocupaciones que las de su propia persona. No quería sentirse atada a algo más. Quería que esa niña dejara de invadir sus espacios, su vida, sus fuerzas. Pero lamentablemente la vida nunca ocurre como una quiere, y ella se resignó tempranamente. Con 15 años se convirtió en madre. El padre de su hija optó por desaparecer meses después del nacimiento, y la chica únicamente pudo terminar la secundaria antes de comenzar a mantener otra vida además de la suya. No iba a mentir, amaba a esa pequeña con toda su alma, pero cuando pensaba en lo que significó su llegada, era inevitable no sentir en el corazón una ligera frustración y una inmensa tristeza. En su comunidad fue juzgada, señalada, tachada por convertirse en una madre soltera. No es como si ella hubiera elegido serlo, pero se le había otorgado una responsabilidad que simplemente no podía ignorar. También recordó su embarazo. Antes del nacimiento, el padre de su hija no la dejaba salir de la casa porque quería que demostrara ser una mujer fuerte, que podía parir en su casa. Sin embargo, un día enfermó y tuvieron que llevarla al centro de salud a regañadientes. Lastimosamente, su estancia ahí no fue lo mejor. Al parecer, las humillaciones que recibía en casa no eran suficientes, porque en la clínica también las recibió. No era que le gustara escucharlas, pero ¿qué podía hacer? El día del parto, en aquella sucia clínica, llamó al personal por el intenso dolor que sentía, pero nadie acudió a su llamado. Únicamente escuchaba cosas desagradables. ¿Y cómo sabe que son contracciones? ¡Ay, ya! ¡Ya, madre! No sea gritona. No exagere, madre. No es para tanto. Ay, pues ¿para qué abres las piernas, chiquilla? Eso lo hubieras pensado antes. ¿Qué haces aquí, vieja tonta? Te dije que parieras en tu casa, como todas las mujeres decentes. Yo no tengo centavos para estos matasanos. Más te vale que no sea una vieja. Al menos es mejor si es un hombrecito. Más te vale, ¿eh? Y gracias a eso recibió varios golpes, como si con eso pudiera cambiarle el sexo al bebé. Pero, ¿qué más hacía? No es que fuera tonta, pero tampoco podía defenderse. Si con todo eso tuviera el poder de cambiar las cosas, cambiaría a su marido. Afortunadamente, alguien en lo alto tuvo lástima de ella y el padre de sus hijas las abandonó meses después. Bah, es en vano, vieja chocosa. No quiero estar rodeada de inútiles. Y se fue. A partir de ese día era libre de su marido, pero no de las críticas. Salió de Veracruz para dejar de ser señalada, pero en la ciudad la cosa no mejoró. Únicamente descubrió cosas de ella que no habían sido discriminadas. ¿Pero qué pude haber hecho tan mal para que tenga que pagarlo de esta forma? Socialmente era juzgada por su apariencia. En los trabajos la cosa tampoco era sencilla. Si no la rechazaban por eso, lo hacían por su poca experiencia, por ser mujer o por ser madre. Incluso recordó aquella vez en la que alguien trató de propasarse con ella en una sucia oficina durante una entrevista. El miedo la invadió por completo y al volver a su hogar únicamente pudo llorar en la soledad de su cama. No importaba lo que hiciera, parecía que la sociedad buscaba la forma de encontrarle algún defecto. Era como caminar siempre sobre vidrios. ¿Cómo te fue? Como siempre. No te desanimes, ya vas a encontrar algo. Mientras tanto, siéntate a comer. Ya ves que dicen que las penas con pan son menos. Ambas veinteañeras sonrieron. Una de las personas importantes para su vida, además de su hija, era Natalia. Se conocieron cuando la joven madre llegó a la ciudad y desde entonces se volvió su único apoyo.
A los pocos días consiguió trabajo como empleada doméstica de una familia extranjera. Todos los días, mientras limpiaba la casa, frecuentemente escuchaba pláticas y notaba actitudes que le mostraban la suciedad que cubría a las personas. Las diferencias se enfrentaban de dos maneras: aceptación o rechazo. Quienes venían del extranjero poseían rasgos igual de distintos que los suyos. No eran para nada similares a un mexicano promedio, pero eso mismo era motivo suficiente para recibir alabanzas, cosa contraria a lo que vivió toda su existencia. Seguía limpiando. Entre las cosas que escuchaba nunca faltaba: ¿Has visto qué guapa es la güera? Tan diferente. Ella era diferente, pero recordaba haber sido calificada en algunas ocasiones como una persona fea, quizás por ser negra o por tener raíces indígenas. Sabía la respuesta, pero era mejor guardarse la opinión. Limpiaba por aquí y por allá al tiempo que seguía escuchando. Sí, tienes razón. Además, es muy interesante escucharlos hablar en otro idioma, ¿no crees? Ella también hablaba otro idioma, y lo único que recibió fue irritación de la gente por no hablar inglés o alguna lengua de aquellas que la gente acostumbra a catalogar de prestigio. ¿Ya viste su piel? Es muy bonita. Qué bueno que encontró empleo rápidamente. Bendito sea que haya más oportunidades en el trabajo. Para Pascal, la experiencia había sido distinta. La señora de la casa afortunadamente le permitía llevar a su hija, la pequeña. Aprovechaba para jugar con la niña que vivía ahí, e hicieron una inesperada y bonita amistad en poco tiempo. Mira, Irina me regaló una de sus muñecas para que juguemos juntas. La mujer sonrió sinceramente después de mucho tiempo, mientras el par de infantes menores a los 6 años le devolvieron el gesto. Ambas tenían bonitos y pulcros vestidos en tonos naranjas que les hacían lucir perfectas. Quizás la vida no había sido precisamente favorecedora con ella, pero esperaba que la vida de su hija fuera más fácil. Los prejuicios son dolorosos, sucios. A ella le habían fastidiado la existencia, pero los pensamientos de la gente son cambiantes, y ella esperaba que para bien se encargaría de limpiarle el camino. Qué bueno. Dale las gracias y regresen al cuarto. Yo tengo que seguir limpiando para que ustedes no se me ensucien. Selene García Escobedo es una escritora y activista mexicana que se ha destacado por su defensa en los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas. Ha escrito varios libros que abordan temas de violencia de género, derechos humanos y la tradición cultural de las comunidades indígenas. Algunos de sus trabajos más conocidos incluyen La superheroína de la capa floreada y Tejedoras de historias. En nuestro país, de cada 100 mujeres de tez oscura que nacieron en los hogares más pobres, 50 se quedan en la misma situación económica al alcanzar la edad adulta. Según el reporte Gradientes Desiguales, sexo, tono de piel y movilidad económica son los factores que más influyen para que una mujer indígena logre ser llamada a una entrevista de trabajo. Los autores del estudio señalan que el racismo o régimen colorista, como ellos lo refieren, es más estricto para las mujeres que para los hombres. Como consecuencia, las mujeres están más expuestas a situaciones de explotación laboral, malas condiciones de trabajo, bajos salarios, ausencia de seguridad social, trabajo forzado, servidumbre o esclavitud. El racismo es un tipo de violencia y ocurre en todos los espacios, incluidos el laboral. Por ello, muchas personas prefieren asimilarse al ambiente en el que viven para no ser discriminadas, teniendo como repercusión la pérdida de identidad. ¿Alguna vez te has preguntado de qué manera las mujeres indígenas enfrentan discriminación interseccional, es decir, discriminación tanto por género como por etnicidad? ¿Cómo influye la discriminación en las oportunidades económicas y laborales para las mujeres indígenas? ¿Qué puedes hacer tú desde tu lugar? Todas las mujeres cuentan. Día Internacional de la Mujer 2025. Para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Nos escuchamos a las 7.